El deseo no es un impulso pasajero ni una emoción momentánea. Es una fuerza silenciosa que, cuando es clara y sostenida, organiza la mente desde dentro. La mayoría de las personas confunde deseo con querer. Querer es cómodo. Deseo verdadero incomoda. Querer aparece cuando algo se siente agradable. El deseo profundo permanece incluso cuando el camino se vuelve difícil. Por eso, no todos los deseos tienen poder creador. Solo aquellos que se mantienen firmes cuando desaparece la emoción inicial. El deseo real no grita. No necesita anunciarse. Se manifiesta como una certeza interna que no depende de aprobación externa. Es una sensación tranquila, pero persistente de dirección. Cuando el deseo es superficial, la mente se dispersa. Cuando el deseo es profundo, la mente se alinea. La claridad del deseo determina la calidad del enfoque. Un deseo vago produce acciones inconsistentes. Un deseo definido crea coherencia interna. No porque elimine la duda, sino porque la vuelve secundaria. El deseo profundo no elimina el miedo, lo supera en importancia. Muchas personas esperan sentirse seguras antes de desear algo con fuerza, pero la seguridad no precede al deseo. Es una consecuencia. El deseo auténtico nace incluso en la incertidumbre, no porque ignore el riesgo, sino porque la dirección pesa más que la comodidad. El deseo verdadero no se negocia fácilmente. Puede ajustarse, refinarse, madurar, pero no desaparece. Cuando intentas abandonarlo, regresa, no como ansiedad, sino como recordatorio. Esa persistencia es una señal. El deseo profundo no viene del entorno, no se contagia, no se impone. Surge de una resonancia interna entre lo que eres y lo que intuyes que puedes llegar a ser. Por eso, cuando el deseo no es auténtico, se agota rápido. Persigues metas que no te pertenecen y te preguntas por qué no tienes energía. La energía sigue al deseo real, no al deseo impuesto. El deseo definido actúa como combustible para la imaginación. Sin deseo, la imaginación se dispersa. Con deseo, se vuelve enfocada. Empiezas a imaginar no cualquier cosa, sino aquello que realmente importa. Y esa imaginación dirigida comienza a filtrar prioridades. Dejas de gastar energía en lo irrelevante. No porque te esfuerces, sino porque ya no encaja. El deseo profundo también ordena el tiempo. Cuando algo te importa, de verdad, encuentras espacio, encuentras silencio, encuentras constancia. No porque tengas más horas, sino porque decides diferente. El deseo definido transforma sacrificio en elección. No sientes que pierdes algo, sientes que eliges algo más importante. Por eso las personas con deseos claros no necesitan motivación constante. La motivación es volátil, el deseo es estable. La motivación depende del estado emocional. El deseo depende de la identidad. Cuando deseas desde la identidad, la acción se vuelve natural. No fácil, pero natural. El deseo profundo no busca gratificación inmediata, tolera la espera, porque no está enfocado solo en el resultado, sino en el proceso de convertirse. El deseo verdadero no pregunta ¿qué obtengo? Pregunta ¿en quién me convierto? Y esa pregunta cambia todo. Cuando el deseo está bien definido, la mente comienza a colaborar, no conscientemente al principio, sino en segundo plano. Empiezas a notar ideas que antes no veías, conexiones que antes ignorabas, oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero ahora reconoces, no porque aparezcan mágicamente, sino porque tu atención se reorganizó. El deseo entrena la atención, y la atención determina la experiencia. El deseo profundo también exige compromiso, no con la perfección, sino con la continuidad. Habrá días de claridad y días de confusión. El deseo no elimina esos ciclos. Te mantiene en el camino durante ellos.
Cuando no sabes qué hacer, el deseo te recuerda por qué seguir. Ese por qué no necesita palabras elaboradas. Es una sensación interna de alineación. Sabes cuando actúas desde el deseo y cuando actúas desde la presión. El cuerpo lo siente. La presión tensa. El deseo enfoca. Por eso, el deseo profundo no genera ansiedad constante. Genera dirección. Incluso en la incomodidad, hay una calma subyacente. La calma de saber que estás avanzando hacia algo que importa. El deseo definido también fortalece la disciplina. No la disciplina rígida, sino la disciplina flexible, la que se adapta sin abandonar. No te castigas cuando fallas, te reajustas, porque no estás persiguiendo una meta externa, estás honrando una dirección interna. El deseo auténtico no se basa en comparaciones. No necesita validación. Cuanto más dependes de la opinión externa, menos puro es el deseo. El deseo verdadero se valida solo, no porque sea arrogante, sino porque es íntimo. Es un acuerdo contigo mismo. Y romper ese acuerdo genera una incomodidad más profunda que cualquier esfuerzo requerido para cumplirlo. Por eso, cuando el deseo es claro, la procrastinación disminuye. No desaparece por completo, pero pierde poder, porque ya no estás postergando una tarea, estás postergando una versión de ti mismo, y eso pesa. El deseo profundo no te persigue, te llama, no te empuja con urgencia, te atrae con sentido. Cuando el deseo, la imaginación y la autosugestión se alinean, la mente deja de resistir. No porque el camino sea fácil, sino porque tiene coherencia. La coherencia es una de las fuerzas más poderosas del comportamiento humano. Cuando lo que piensas, imaginas y deseas apuntan en la misma dirección, la energía deja de dispersarse, y esa concentración sostenida, con el tiempo, produce resultados inevitables, no inmediatos, pero reales. En el próximo capítulo exploraremos cómo la fe, entendida no como creencia ciega, sino como confianza entrenada, sostiene el deseo cuando los resultados aún no aparecen, porque todo proceso profundo atraviesa una fase invisible, y solo quien ha desarrollado confianza interna permanece durante esa fase. Continúa. No apresures este trabajo. El deseo auténtico no se fuerza. Se reconoce, se define y se honra con acción constante. El deseo profundo también redefine la paciencia. No la paciencia pasiva que espera sin actuar, sino la paciencia activa que continúa incluso cuando no hay señales visibles. La mayoría abandona porque interpreta el silencio como fracaso, pero el silencio es parte del proceso. Todo crecimiento real atraviesa una etapa invisible, una fase donde no hay aplausos, ni resultados externos, ni confirmación. El deseo verdadero se prueba ahí, no cuando todo fluye, sino cuando nada parece moverse. En ese punto, muchos confunden cansancio con falta de deseo, pero no es lo mismo. El cansancio es físico o mental. El deseo es identitario. Puedes estar cansado y seguir deseando con la misma claridad. El problema surge cuando intentas evaluar el deseo solo a partir de la emoción del momento. El deseo no vive en la emoción, vive en la decisión sostenida. Por eso, incluso cuando la motivación baja, el deseo puede permanecer intacto. La clave es aprender a escucharlo sin exigirle entusiasmo constante. El deseo profundo no siempre se siente intenso, a veces se siente simple, como una verdad tranquila que no necesita explicación. No te grita que avances, te recuerda por qué no debes detenerte. Esa diferencia es crucial. El deseo auténtico no genera urgencia descontrolada, genera constancia. La urgencia empuja, el deseo orienta. Cuando confundes uno con otro, te agotas. Pero cuando los distingues, aprendes a administrar tu energía. El deseo profundo
también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de medir el progreso solo por velocidad y empiezas a medirlo por alineación. No preguntas constantemente, ¿ya debería estar más lejos? Sino, ¿sigo avanzando en la dirección correcta? Esa pregunta reduce ansiedad y aumenta claridad. Porque no todo avance es visible y no todo estancamiento es real. A veces, estás consolidando. Y consolidar también es avanzar. El deseo definido te permite atravesar esas fases sin traicionarte. No porque no dudes, sino porque sabes que estás cuidando. Cuidas una dirección interna. Y cuando cuidas una dirección, no te pierdes por completo. Puedes desviarte un poco, pausar, ajustar. Pero no abandonas. El deseo profundo también transforma la frustración. La frustración deja de ser señal de error y se convierte en señal de implicación. Solo se frustra quien se involucra. Cuando algo no te importa, no te frustra. Por eso, la frustración no siempre es negativa. A veces, es evidencia de compromiso. La clave está en no dejar que se convierta en resentimiento. El resentimiento aparece cuando esperas resultados sin aceptar el proceso. El deseo profundo acepta el proceso sin dejar de apuntar al resultado. Esa combinación es poderosa. El deseo definido también fortalece la resiliencia. No como resistencia rígida, sino como flexibilidad consciente. Te adaptas sin perderte. Cambias la estrategia sin abandonar la intención. Eso requiere claridad interna. Cuando no sabes lo que deseas con precisión, cualquier obstáculo te confunde. Pero cuando el deseo es claro, el obstáculo solo te obliga a ajustar, no a rendirte. El deseo profundo también influye en cómo eliges tus batallas. Dejas de discutir con todo. Dejas de reaccionar a cada provocación. No porque te vuelvas indiferente, sino porque tu energía tiene un destino. Y cuando la energía tiene destino, no se desperdicia. Empiezas a proteger tu enfoque, no como aislamiento, sino como respeto por lo que estás construyendo. El deseo definido crea límites internos. Sabes cuándo decir no sin justificarte. Sabes cuándo alejarte sin culpa. Porque no estás rechazando personas o situaciones, estás cuidando coherencia. Y la coherencia, una vez que se fortalece, se vuelve irrenunciable. El deseo profundo también redefine el éxito. Deja de ser solo logro externo y se convierte en congruencia interna. Empiezas a medir el éxito por cuánto te respetas en el proceso, por cuán fiel eres a tu dirección, incluso cuando nadie observa. Ese tipo de éxito no se pierde fácilmente, porque no depende de circunstancias externas. Depende de un acuerdo interno sostenido. Y cuando ese acuerdo existe, la autoestima deja de ser frágil. No necesitas validación constante. No necesitas compararte. Sabes por qué estás donde estás y hacia dónde te diriges. El deseo profundo también enseña humildad. No la humildad que se minimiza, sino la humildad que reconoce que el proceso es más grande que el ego. Aceptas que habrá errores. Aceptas que aprenderás sobre la marcha. Pero no interpretas esos errores como señales de incapacidad. Los ves como parte del camino. El deseo auténtico no exige control total. Exige compromiso. Compromiso con volver a intentarlo. Con volver a alinearte. Con volver a recordar por qué empezaste. Y ese volver constante es lo que construye algo duradero. No la intensidad inicial, sino la fidelidad sostenida. La fidelidad a una dirección interna que no siempre es cómoda, pero siempre es honesta. El deseo profundo no se apaga con el tiempo, se refina, pierde dramatismo y gana solidez. Se vuelve menos impulsivo y más estable, menos dependiente de estímulos y más conectado a propósito. Y cuando eso ocurre, la mente deja de sabotear, porque ya no hay conflicto interno.
Pensamiento, imaginación y deseo empiezan a caminar juntos. Y cuando eso sucede, la acción deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como expresión. No haces porque debes, haces porque eres. Ese es el nivel más profundo del deseo. En el próximo capítulo entraremos en la fe entendida como confianza entrenada, no como creencia ciega, sino como la capacidad de avanzar incluso cuando no hay garantías visibles. Porque todo proceso auténtico tiene un tramo donde solo la confianza interna sostiene el movimiento. Y quien llega hasta ahí ya no depende de motivación externa. Continúa. Este trabajo es lento, pero construye algo que no se rompe fácilmente.